La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. El niño de la estepa, de Gemma N. Scarp. Adaptación de un relato de Equilibria para Cuentos del Bosque Oscuro. De cómo la excelsa anciana Nesindre Fensirán inició la búsqueda de su tesoro más preciado. Un poderoso viento, nacido en las lejanas montañas, se desplazaba sin control por la desolada estepa, arrastrando consigo una nube de polvo y vegetación muerta, sin que ningún accidente geográfico obstaculizara su recorrido ni lo que transportaba. Un viento gélido que aumentaba su velocidad a medida que se acercaba a la anciana y al promontorio donde estaba situada, observando. Un viento mordaz que golpeaba con fuerza contra ella, desestabilizándola y sacando lo peor de su carácter. El continuo azote resultaba insufrible para sus viejos huesos, costándole incluso respirar. Las molestas partículas que levantaba se le introducían en los ojos, en las fosas nasales, entre las costuras de la ropa, llegando a raspar su piel como si de una lija se tratara. Tenía que admitir que, dada su avanzada edad, le había costado llegar hasta allí. Resultaba incomprensible que precisamente ella estuviera fuera del resguardo de la capital en aquel momento, vagando imprudentemente por la tierra en extremo hostil que la vio nacer. Sin embargo, aguantaría lo que fuese necesario, ya que aquel era el mejor lugar para poder controlar la inmensa extensión árida que se abría bajo sus pies. Nada ni nadie lograría convencerla de lo contrario. Así que permanecía imperturbable, soportando la calamidad del tiempo de la mejor manera posible. El cometido que la había llevado hasta allí era mucho más importante que su propio bienestar personal. Se la escuchó maldecir y desviar la mirada hacia el suelo. Era evidente su visible incomodidad mientras intentaba sacudirse el polvo de la ropa, incapaz también de dominar la capa que se agitaba sin control tras ella. Incluso una gran parte del apretado recogido de su peinado se había soltado, dejando largos mechones de pelo blanco ondeando con furia en todas direcciones. Después de ese momento de hartazgo, volvió a levantar la cabeza para escudriñar el horizonte. La zona este de su comarca era un páramo baldío de miles de hectáreas en el que escaseaba la vegetación. Sin embargo, esta aridez no impedía que las mayores y más brutales bestias lo habitasen. Eran numerosas y muy diversas.
A pesar de ello, existía un fenómeno atmosférico que nivelaba una vez al año a toda criatura viviente, humana o animal, y eliminaba cualquier hostilidad e intención de comerse al otro para pasar a la supervivencia de no morir ahogados. La temporada de lluvias. A pesar de su corta duración, cuando llegaba, descargaba tal cantidad de agua con tal tremendo ímpetu que transformaba los senderos en riadas turbulentas, arrastrando todo a su paso. La estéril estepa también experimentaba otro fenómeno durante esa época: las inundaciones provocadas por el descomunal río que cruzaba de norte a sur la comarca vecina. Durante aquel período de violenta descarga, el río no podía contener su caudal y colmaba la tierra yerma adyacente, transformándola en un inmenso lago de poca profundidad y superficie infinita. Gracias a estos dos factores devastadores, la vida podía renovarse en aquel rincón perdido del planeta. Cuando aquellas perturbadoras tormentas finalizaban, una época de resurgimiento se abría paso con una fuerza y vigor exuberantes. El momento de la abundancia. Las aguas se retiraban, dejando tras de sí un manto de alta hierba verde oscura. De la contemplación de ese bello instante surgía el nombre de su comarca y la propia capital, Las Praderas, un nombre escogido mucho más amable que la realidad de aquellas tierras durante la mayor parte del año. Sin poder evitarlo, la anciana observó las siluetas de algunos de aquellos animales a lo lejos, que andaban absortos husmeando rastros frescos. Estaba segura de que no tardarían mucho en localizarla. De todas formas, por suerte, la feroz sequedad del este no se daba en todas las regiones de aquellas estepas. En la zona occidental, tras unas suaves colinas, resguardadas por ellas y provista por uno de los pocos manantiales naturales, del que siempre emergía el preciado líquido, se hallaba emplazada la capital, su hogar, rodeada a su vez por la mayoría de pueblos y aldeas. Las Praderas, la capital, era una bella ciudad de casitas pintorescas y plácidas mansiones de 2 plantas, construidas con el material de la misma tierra que pisaban, logrando un efecto mimético con el entorno. A vista de pájaro apenas se distinguían sus contornos. Sin embargo, bajo sus tejados un bullicioso mundo habitaba. Tejados cuyos alerones se tocaban, proporcionando una fresca sombra a los estrechos y sinuosos callejones repletos de gente que paseaba ociosamente entre puestos colocados bajo arcadas horadadas en las paredes. La sinuosidad de las calles estaba meticulosamente calculada, ya que el poderoso viento se convertía allí en una ligera brisa que aliviaba los tórridos mediodías. Al contrario de la estrechez de las calles, contrastaba la amplitud de los patios interiores, abiertos y luminosos. Jardines públicos, salpicados con fuentes estratégicamente dispuestas, mantenían un agradable ambiente. Los ciudadanos de Las Praderas habían demostrado suficiente ingenio para aprovechar su manantial sagrado mediante una complicada ingeniería de conductos que no desperdiciaba ni una sola gota de agua. Así que sí, se había aventurado fuera de la zona occidental y de su idílica ciudad, llevada por una empresa de carácter personal, de la cual nadie de sus allegados más cercanos estaba debidamente informado. Por prudencia, no deseaba que la considerasen una sentimental paranoica o, lo que era peor, una vieja loca trastornada. Después de tantos años de búsqueda infructuosa, su persistencia solo podía interpretarse a los ojos de los demás como la incapacidad de cerrar la herida de una tragedia tan profunda. Al fin y al cabo,
ella era la máxima responsable de sus ciudadanos. La excelsa anciana Nesindre Fensirán de las Praderas, y no podía permitir que la vieran flaquear. La mujer dejó escapar un suspiro sin apartar ni un ápice la vista de su escrutinio. La mañana cedía paso al mediodía y el objetivo tan preciado de su búsqueda aún no aparecía. Para empeorar las cosas, se sentía desfallecer por el malestar. Estaban finalizando la estación del viento y adentrándose en la seca, cuando el suelo resquebrajado por las altas temperaturas desgastaba las suelas de cualquier buen calzado. Los labios se resecaban hasta el punto de cuartearse. Cada gota de sudor era evaporada al instante, quemando la piel si no se contaba con la indumentaria adecuada. Pero sobre todo, en esa época, las fieras que habitaban la zona eran más imprevisibles que nunca, y cualquier olor que pudiera significar un bocado para sus hambrientos estómagos acababa formando parte indiscutible del menú del día. El cazador que la acompañaba, un avezado conocedor del terreno llamado Caendras, no estaba tranquilo ante esa situación. A la anciana le había costado un buen costal de monedas convencerlo de que la escoltase durante esa peligrosa estación, pero lo que buscaba bien merecía toda su fortuna. Aunque todo el mundo en la capital hubiera abandonado hace tiempo cualquier posibilidad de encontrarlo, ella nunca perdió la esperanza. Usaría hasta el último aliento que le quedase y la última pieza de dinero para seguir buscando. Nesindre sentía cómo el cazador la observaba de soslayo y percibía en esa mirada un juicio. Estaba segura de que él pensaba que no tenía la edad para aventurarse de esa manera y que acabaría convirtiéndose en una carga. Además, la anciana se negaba a seguir ninguno de sus consejos o sugerencias, haciendo caso omiso. Quizá incluso el hombre pensaba que ya no razonaba correctamente o con la fluidez recomendable. Sin embargo, ella estaba determinada en su propósito y precisamente por su edad el peligro ya carecía de sentido, porque a la vuelta de cada esquina la muerte la aguardaba expectante. Para ella, despertar cada día era una victoria distinta a las que había ganado en otro tiempo, porque en sus días de mayor vigor había sido una eficaz e implacable guerrera, habiendo presenciado y vivido toda clase de atrocidades. Nada la asustaba. Por esa misma razón, su sentido de la precaución era menos acentuado que el de los jóvenes que aún temían por su vida. Toda una vida que tenían por delante, supuestamente, porque en aquel aislado y apartado continente la longevidad era excepcional. Llegar a viejo era todo un logro. La capa con la que se había cubierto para mantener la humedad seguía ondeando furiosa a su alrededor, apenas proporcionándole protección, pero ella no se iba a arredrar. Los datos de los nómadas habían sido más claros que nunca. Estaba en la zona correcta y Nesindre esperaría todo el tiempo que fuera necesario hasta verlo aparecer. Los nómadas. Contactar con ellos no era tarea fácil. Jamás se dejaban ver y su capacidad para camuflarse con el entorno era legendaria. Nunca eran avistados si no querían. En realidad, fueron ellos quienes decidieron ponerse en contacto con su ciudad. Un buen día, sin previo aviso, los ciudadanos se toparon con uno de los nómadas apostado en las afueras, inmóvil como una estatua, aguardando. A pesar de los intentos de muchos por hablar con aquel hombre, cubierto de pintura, barro y vegetación resecos, que inspiraba un respeto ancestral e intangible, él no mostró ningún intento de interacción hacia sus congéneres urbanos. Permanecía allí de pie, sin un propósito aparente,
tal como Nesindre se encontraba ahora plantada sobre aquel montículo, observando la desolada sabana desde el amanecer. Precisamente por esa escena de completa inacción que vivía, era que recordaba su encuentro con el nómada. Finalmente, los ciudadanos de las praderas acabaron reclamando la asistencia de la excelsa anciana, quien tuvo que abandonar su fresco palacio para acudir al encuentro del solitario habitante de la estepa. Fue solo entonces cuando él decidió moverse y con precisas indicaciones le hizo saber lo que necesitaba. Quería estar a solas con ella. Así que la mujer envió de vuelta a sus acompañantes y junto al silencioso nómada se encaminó hacia una arboleda cercana, alejados de miradas indiscretas. El hombre comenzó a gesticular para transmitir su mensaje y Nesindre lo entendió, sí, lo comprendió perfectamente. Supo por qué quería hablar solo con ella. Le quedó claro cuando el nómada se tocó el pelo de su propia frente y señaló una hoja de árbol de un fuerte tinte rojo. Por esa razón la había buscado. Resultó que había sido la anciana la que había solicitado la ayuda nómada hacía mucho tiempo y parecía que aquel hombre había encontrado lo que ella buscaba con tanto ahínco: a su nieto. Por aquellas indicaciones no cabía duda alguna. Mientras cavilaba en lo alto del mirador, una fuerte ráfaga de viento zarandeó esta vez a Caendras, el cazador, quien observaba con contenida paciencia el ensimismamiento de la anciana. Su quietud lo incomodaba y temía por su seguridad. «Excelsa anciana Fensirán», pronunció al fin, sacando a la mujer de sus recuerdos. «Va a coger frío con ese viento. Deberíamos buscar un lugar más protegido o volver al resguardo de la tienda». Ella, a pesar de no estar sumida ya en su pasado, no mostró señales de inmutarse. Siguió con la mirada puesta en el horizonte, sin mover ni un ápice los músculos de su viejo cuerpo, resistiéndose a abandonar su puesto. Su silueta continuaba recortándose contra la línea de aquel solitario promontorio en medio de la nada, bien visible para cualquier criatura desde la planicie. El cazador no pudo evitar pensar que, a pesar de la curvatura de su espalda, indicadora de su avanzada edad, Nesindre continuaba siendo una persona con una figura imponente que transmitía una fuerte autoridad. Además, prosiguió Caendras, algo más inseguro, no estamos en la mejor posición del mundo. Todos los animales carnívoros que hay a la redonda ya nos habrán olido y seguro que alguno nos está acechando desde los matorrales secos de ahí abajo, esperando su oportunidad. A decir verdad, he localizado a un nefí y a un par de ilibabaes. Son de tamaño pequeño, por eso aún no se han atrevido a atacarnos, pero los grandes no tardarán en aparecer. La anciana realizó un ademán imperioso exigiéndole silencio. El avezado hombre carraspeó incómodo, dejando entrever en su rostro una respuesta altanera que optó por no dar, debido al respeto que sentía hacia ella. Sabiendo que la testaruda mujer no iba a cambiar de opinión, comenzó a construir una barrera de vegetación seca alrededor de ellos. Si la situación lo requería, prendería fuego, pero esperaba no tener que recurrir a esa estratagema para ahuyentar a las bestias merodeadoras. Existía el riesgo de que con aquel viento y sequedad el fuego se extendiera y quemara toda la comarca. Al ver lo que él se proponía hacer, Nesindre recapacitó. Sin mediar palabra, apartó con ímpetu su capa mientras giraba sobre sí misma y puso rumbo hacia la tienda. El cazador suspiró tranquilizado. Al menos allí estarían protegidos. Ya se había encargado él de cavar un hoyo y cubrir las telas con tierra para tratar de camuflarlas, principalmente para intentar evitar que su olor resultara atractivo para posibles depredadores.
Observó el decidido caminar de la anciana. Tenía que confesar que aquella veterana guerrera, a su pesar, lo intimidaba. Podía distinguir, por su forma de moverse, las antiguas batallas vividas, despertando en él una gran admiración. No obstante, le exasperaba que no tomase en cuenta ninguna de sus advertencias. Él conocía perfectamente aquellas estepas y sus entresijos. Pero era evidente que Nesindre era inmune a la manipulación y muy fiel a su intuición. Ser una exitosa líder era un doble trabajo para una mujer en aquellas latitudes. Así que no sería él, ni por asomo, quien pusiera en duda su valía. Además, el antiguo linaje de Nesindre era muy venerado en las praderas. Saldrá. El nómada dijo que en esta temporada y a esta hora se lo ve cazar, le aseguró a la mujer mientras la seguía al interior de la tienda. La anciana se sentó en un mullido butacón fabricado con pieles y ordenó mediante un gesto que la acompañara y comiera con ella. Estaban dentro de una de las típicas tiendas recias y fastuosas de techos ondulados propias de la gente de la capital. Él la observaba masticar la carne ahumada y mirar concentrada la consola de exploración. Tras un tiempo de silencio, el cazador se animó a hablar de nuevo. Si me permite la pregunta, ¿quién es en realidad ese chico al que buscamos? Nesindre se encogió de hombros. Caendras percibió que ella no lo sabía con total exactitud y que no quería adelantar acontecimientos. La anciana Fensirán era una mujer de hechos, no de suposiciones. Lo que a él le habían informado era que al parecer el muchacho vivía por esa zona. Había sido avistado corriendo por completo desnudo tras un gromón. Lo extraordinario del asunto era que la terrible bestia huía de él, y no al contrario. Un gromón. No podía ser. Esos animales lo devastaban todo a su paso. Seres vivos, plantas e incluso el suelo, con sus poderosos hocicos repletos de cuernos. No temían a nada ni a nadie. Y según las descripciones, apenas era un niño. No podía ser posible que estuviese sobreviviendo. Por lo que me contó su excelencia, claramente es un salvaje, y a los salvajes no se les puede inculcar disciplina. Hacer de él un guerrero, si es esa su intención, será imposible, expresó el cazador. Nesindre lo miró intensamente, pero siguió sin decir nada. Caendras la observó entonces con más atención, escrutando hasta la última arruga de su ajado rostro. Intuía que tras aquella actitud había algo más. Desde luego que lo había. Algo que aún no le había contado. Él también empezaba a sacar sus propias conclusiones. ¿Quién no había escuchado la historia del destino final de la familia Fensirán? Pero hacía años de aquello y creía que estaba ya todo enterrado. La excelsa anciana de las praderas apartó la mirada de él y continuó con el escrutinio del terreno a través de la consola portátil, estudiando cuadrante por cuadrante, mientras continuaba masticando con parsimonia el trozo de carne, intentando discernir por dónde aparecería su tan ansiado trofeo. «Perdone que me inmiscuya de nuevo, pero», insistió Caendras, «¿es posible que sea su nieto?» Nesindre, sin apartar la vista de la pantalla, le contestó, aunque su postura sugería que esta vez había llegado al límite de su paciencia. Le explicó que el nómada le había dicho que había visto que aquel niño tenía un mechón rojo, como el fuego, que le nacía justo por encima de su frente. El cazador se asombró y comprendió. Era la historia de los integrantes de la familia Fensirán, la familia de Nesindre.
Ellos habían sido los mejores guerreros que jamás había tenido su región, hasta que desaparecieron todos a la vez en una ciega noche oscura, perdidos en el interior de la zona más peligrosa de su mundo, intentando proteger a todos los demás. Acabaron encontrando sus cuerpos mutilados, secos, consumidos. Todos fueron identificados y recuperados, todos menos uno, el de un pequeño del que nunca se volvió a saber. No puede ser. ¿Cuánto ha pasado desde aquello? ¿5 años? ¿6? Preguntó Caendras asombrado. Nesindre, sin mirarlo, le indicó con los dedos el número 7. Se escuchó un silbido proveniente del cazador. El niño debía tener ahora unos 12 años. Tan pequeño. ¿Cómo ha podido sobrevivir todo este tiempo en la estepa? Creciendo completamente solo, aquí, en este paraje devastado, sin ayuda alguna y sin contactar jamás con otro ser humano, rodeado de fieras y a saber qué más. No es uno de los nómadas de la tundra. La anciana se giró hacia él y lo volvió a mirar por segunda vez, profundamente. Caendras notó cómo le brillaban los ojos. La intensidad era tal que sintió que se le conmovía el alma entera. Fue cuando comprendió el verdadero valor de aquel niño perdido, su fortaleza. Posiblemente, bajo la supervisión adecuada, se convertiría en el mejor guerrero del mundo. Observó el cabello de la anciana. Ahora la melena blanca de Nesindre no dejaba ver su propio mechón rojo fuego, pero él sabía que alguna vez lo había lucido como marca inconfundible de su estirpe. El cazador acabó por claudicar. Desde luego su ancianidad. Por fin comprendo. Haré todo lo que esté en mi mano para recuperarlo y traerlo de nuevo. Caendras no lo reflejó, pero estaba preocupado. Se preguntaba si sus habilidades como cazador estepario estarían a la altura de los requisitos que se le estaba exigiendo. Seguro que aquel niño se lo complicaría todo. Dar caza a un miembro de tan feroz e implacable familia, además con el añadido de haber tenido un aprendizaje tan brutal, de pura supervivencia. Fama tenían de haber sido siempre imbatibles, hasta que murieron. El cazador no sabía qué le depararía esa búsqueda, pero partiría al día siguiente en pos de atrapar a un niño salvaje que posiblemente portara el legado de una estirpe legendaria. Su regreso a las praderas podría traer la tan ansiada esperanza, o no. Pero eso ya forma parte de otra historia.